La cultura teotihuacana se desarrolló en el corazón del Valle de México y constituyó uno de los centros urbanos y ceremoniales más importantes de Mesoamérica. Durante los siglos comprendidos entre 200 a.C. y 650 después de Cristo se gestó una civilización que destacó por su notable capacidad constructiva. Esta civilización dejó como legado estructuras monumentales que aún hoy fascinan por su tamaño, precisión y carga cultural, siendo las pirámides del Sol y de la Luna junto con el templo de Quetzalcóatl sus obras más representativas. El Valle de México ofrecía condiciones propicias para el asentamiento. La ubicación estratégica de la ciudad en una zona de transición entre ambientes lacustres y terrenos más secos permitió aprovechar recursos naturales para el desarrollo de la agricultura y el comercio. El relieve, conformado por llanuras y colinas, se integró en la planificación urbana. Los habitantes de Teotihuacán supieron canalizar y regular el agua mediante sistemas de drenaje y la construcción de canales, lo que a su vez se reflejó en la concepción simbólica de la ciudad y en la selección de sitios para erigir sus grandes construcciones. Aunque los inicios exactos de la cultura teotihuacana son objeto de estudio, se entiende que el proceso de urbanización comenzó alrededor del año 200 a.C. con el asentamiento de comunidades agrícolas que, al aumentar su población, fueron reuniéndose en núcleos cada vez más grandes. La desaparición de otros centros prehispánicos de la región propició el éxodo de pobladores hacia lo que se convertiría en Teotihuacán. En este contexto, la ciudad emergió como un centro de convergencia, en el que diferentes grupos étnicos y culturales se unieron para dar paso a una sociedad compleja. La consolidación de la urbe implicó la implantación de un plan urbano basado en ejes y retículas, donde se definieron espacios ceremoniales y residenciales de forma organizada. Desde sus inicios, la ciudad se configuró como un centro religioso, político y comercial. El periodo comprendido entre los primeros siglos de nuestra era y hasta mediados del primer milenio se caracterizó por un rápido crecimiento poblacional y la expansión territorial de la ciudad. La planificación urbana se basó en grandes avenidas y ejes. La Calzada de los Muertos, eje principal que se extendía a lo largo de la ciudad, reunía numerosos basamentos y estructuras de gran envergadura. La organización espacial permitía la circulación de personas y bienes a gran escala, facilitando ceremonias públicas y mercados. En el apogeo de la ciudad, se estima que la población alcanzó decenas de miles de habitantes, lo que la situó entre las ciudades más grandes del mundo antiguo. La densidad y complejidad urbanística evidenciaban una estructura social jerarquizada y una administración centralizada. El aspecto más visible del legado teotihuacano son, sin duda, sus monumentos arquitectónicos. La ciudad se organizó en torno a un plan urbano que combinaba criterios astronómicos, topográficos y religiosos. Las estructuras monumentales se erigieron siguiendo patrones geométricos precisos. La pirámide del Sol, la construcción de mayor volumen, se alza como símbolo del poder y la grandeza de la civilización teotihuacana. Con una base casi cuadrada y una altura que supera los 60 metros, esta pirámide fue concebida como un cerro artificial que representaba la montaña sagrada. La pirámide de la Luna, situada en el extremo de la Calzada de los Muertos, complementa la dualidad arquitectónica de la ciudad, evocando la noche, la fertilidad y el misterio de los ciclos naturales. Entre ambas estructuras se encontraba el templo de Quetzalcóatl. La arquitectura teotihuacana se caracterizó por el uso del sistema de talud-tablero, en el que un talud inclinado soportaba un tablero vertical decorado con motivos geométricos y simbólicos. Este estilo se convirtió en una seña de identidad que se replicó en distintos sitios de Mesoamérica. La planificación de la ciudad se extendía a un sistema de barrios organizados en conjuntos habitacionales multifamiliares. Las viviendas, construidas con materiales locales como adobe y piedra, se agrupaban en manzanas que respondían a una retícula básica. Estos conjuntos residenciales se diferenciaban según la jerarquía social y la función, siendo algunos destinados a la élite, mientras que otros albergaban a artesanos y comerciantes. La existencia de sistemas de alcantarillado, canales y drenajes demuestra la alta capacidad de organización. El trazado urbano reflejaba tanto las necesidades prácticas de una gran ciudad como el deseo de crear un entorno cargado de simbolismo religioso y cosmológico. La sociedad teotihuacana se estructuraba de forma jerárquica y altamente organizada. En el centro se encontraba la élite gobernante, responsable de la administración de la ciudad y de coordinar las grandes obras públicas. Esta clase dirigente estaba estrechamente vinculada a los sacerdotes, quienes interpretaban los signos celestiales y canalizaban el poder de las deidades.
La concepción teocrática del gobierno hacía que el poder político y religioso se fusionaran en una misma autoridad, lo que se reflejaba en la monumentalidad de las construcciones y en la planificación urbana. La sociedad se dividía en distintos grupos o clanes. Los comerciantes y artesanos constituían una parte fundamental del entramado social, pues mediante el intercambio de bienes como la obsidiana, productos agrícolas, tejidos y artículos ornamentales se fortalecían las relaciones económicas tanto dentro de la ciudad como con otras regiones. La organización política no se limitaba a un gobierno central, sino que también incluía redes de influencia que se extendían por el territorio, permitiendo a Teotihuacán ejercer un dominio cultural, comercial y religioso en una vasta área. La prosperidad de Teotihuacán se basó en una economía diversificada y en el control de rutas comerciales estratégicas. La agricultura fue la base del sustento, aprovechando los fértiles suelos del Valle de México mediante técnicas de riego y cultivos intensivos. La obsidiana, piedra volcánica de gran calidad para la elaboración de herramientas y objetos ceremoniales, se convirtió en uno de los principales productos de exportación. Este material, obtenido en canteras cercanas, circulaba por toda la región y era apreciado por su dureza. Además, la ciudad fue un centro de manufactura en el que se producían objetos de cerámica, textiles, metales y otros bienes de lujo. El intercambio comercial no se limitaba a las fronteras inmediatas, sino que extendía su influencia hacia regiones tan distantes como las tierras mayas. Los mercados y talleres se ubicaban en zonas específicas de la ciudad, donde la actividad artesanal y el comercio generaban una dinámica económica constante. La capacidad para movilizar recursos y distribuirlos a lo largo de un extenso territorio permitió a Teotihuacán convertirse en un nodo central. La religión jugó un papel central en la vida teotihuacana, siendo la base de su organización social y política. La ciudad se concibió como un lugar sagrado, un lugar de los dioses, en el que la interacción entre el mundo terrenal y el celestial era permanente. Las grandes construcciones monumentales no eran meros elementos arquitectónicos, sino que representaban puntos de conexión con el universo y funcionaban como escenarios de rituales y ceremonias. La pirámide del Sol simbolizaba la montaña sagrada, fuente de vida y de energía. El templo de Quetzalcóatl, dedicado a la deidad de la sabiduría, la renovación y el agua, era un claro ejemplo de la importancia de la dualidad y de la conexión entre lo divino y lo humano. Los rituales incluían ofrendas, sacrificios y ceremonias de renovación. La cosmovisión teotihuacana se expresaba también en la orientación de sus edificios, en la disposición de la ciudad y en el uso de símbolos que representaban fuerzas naturales y divinas.